un texto que desarrolla la explicación de lo que llamamos teoría macroeconómica, que de alguna manera nos presenta cómo se desarrollan las actividades en la macroeconomía. Por supuesto, en esta temática, el pensamiento de Marx es el pensamiento central que abordamos en la materia. Este profesor, este autor, del cual tenemos el artículo, empieza su capítulo 1 tratando de explicar aquello a lo que él llama el proceso capitalista de producción de mercancías. Y lo hace a través de este esquema que yo les presento acá, que espero que se vea. ¿Lo ven? Sí, profe. No se ve muy claro, pero se ve. Ay, no, a ver si lo puedo ampliar. Ay. ¿Lo ven ahí? Uy. Sí, se ve bien, profe. Pero ahora me aparecieron no todas las nada, filminas. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí. Bien. Me tienen que hablar porque no veo el chat cuando presento. Está como tildado esto. Lo explica a través de este esquema, que tuve que sacarle una foto y subir esto al Power, porque intenté dibujarlo, pero era un escándalo, quedaba muy mal, así que por eso por ahí no lo ven tan bien, porque lo que hice es una captura de pantalla de esta parte del texto, ¿sí? Entonces, este cuadro o esquema lo que quiere es presentar el proceso capitalista de producción de mercancías. En este esquema tenemos dos partes. La parte de arriba sería la parte superior, que nos va a explicar en ese nivel específico el tema empírico o descriptivo del proceso capitalista de producción. O sea, esto nos va a mostrar el proceso empírico que está vinculado, digamos, a las actividades. Y el segundo nivel, que sería la parte de abajo, la parte inferior, es el análisis más analítico o conceptual del proceso capitalista de producción de mercancías, ¿sí? Por eso, por lo tanto, vamos a empezar explicando la primera parte y luego vamos a ir a explicar la segunda parte, que en realidad es la representación teórica de lo que pasa en la realidad. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿podría volver a repetir lo que era el proceso capitalista, dijo? Todavía no lo expliqué, okay. Porque es lo que se va a explicar acá. Lo que explica el esquema es el proceso capitalista de producción de mercancías, ¿sí? En criollo sería cómo se producen las mercancías en el sistema capitalista, ¿sí? Desde las decisiones del capitalista hasta el análisis conceptual de ese proceso. Eso es lo que presenta este cuadro. Voy a empezar a explicarlo, cualquier duda que ustedes tienen, me paran y me hablan. Si hay alguien que no tenga micrófono y quiera preguntar algo, póngalo en el chat y algún compañero me avisa que hay una pregunta en el chat. ¿Puede ser? Profe, sí. Este Power lo va a subir, ¿no? Como para no tomar nota de todo el cuadro. Sí, sí, aparte el cuadro lo tienen tal cual en el texto, ¿sí? Y la explicación no la tengo en el Power, se las voy a ir dando yo. No estás, esta explicación se las hago sobre el esquema. Lo voy a subir igual al Power, lo subo. Profe, una consulta. En ¿Sí? la parte del segundo parcial, ¿todo se Sí. basa en el libro del profe Ascurra? No. De él vemos estos dos capítulos. Antes están los textos que recién les dicté. No, porque yo tengo el libro y estaba viendo, entonces los primeros dos capítulos son los que... Sí, sí, porque las otras partes que tenés del libro, algunos temas toca, si vos lo tenés, después te puedo indicar, pero en algunos puntos es más complejo que lo que tenemos en la bibliografía.
Entonces, en algunos puntos no conviene, ¿sí? Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. de nada. Bueno, entonces, lo primero que hay que entender es que en este cuadro, pero también, no solo en el esquema o en este cuadro, sino en la concepción de comprender el proceso capitalista de producción, se hace un supuesto, ¿no? Una representación, o sea, se supone que el capitalista es dueño de una cantidad de dinero, el profesor, el autor le llama patrimonio dinerario, cuando dice esta palabra, patrimonio dinerario, está haciendo referencia al dinero. El supuesto es que el capitalista es dueño de X cantidad de dinero, y en este punto, para entender este tema, no es relevante entender cuál es el origen de ese dinero, ¿sí? Si lo consiguió por herencia, si lo consiguió trabajando, si lo consiguió de renta. No es nuestra preocupación ahora. O sea, esto en el pensamiento capitalista tiene relevancia, pero en este tema que nosotros vamos a ver, dejamos por fuera el entender el origen de ese dinero y partimos del supuesto de un capitalista con dinero disponible, que sería, en términos del texto, lo van a leer de esta manera, es el capitalista es dueño de un patrimonio dinerario, ¿sí? Esto que dije recién, esta frase que dije recién, es lo mismo que decir, supongo, un capitalista, una persona con dinero disponible. ¿Estamos? ¿Qué capítulo es, profe, de Ascurra? 1 y 2. Bien, entonces, este supuesto es el que nos va a marcar el pensamiento de este esquema en particular. Entonces, esta persona, este capitalista, no sé si ustedes ven mi flechita cuando la marco acá, ¿la ven? Sí, ¿Ven acá? Sí, se ve, profe. Bien, el capitalista entonces, que tiene dinero disponible, lo que va a buscar es poder acrecentar ese dinero que tiene disponible. Acrecentar significa que crezca ese dinero disponible. Y para producir ese acrecentamiento, lo que tiene que hacer es realizar diferentes acciones para que ese dinero no sea la misma cantidad que tiene en este momento. Tiene que acrecentarlo, decimos. Por lo tanto, va a tener que tomar decisiones para llevar adelante algunas acciones. Una vez que el capitalista decide cuánto y a qué costo producir, las decisiones que va a tomar van a estar orientadas más bien a dónde vender. Y además, qué mercancías va a tener que comprar para que le permitan acceder al proceso de producción que va a realizar. Y por lo tanto, luego venderlo en el mercado. Entonces, el primer paso de este capitalista va a ser esta flechita que nos aparece acá al costado, que es la compra, ¿sí? Para poder producir, el capitalista, para invertir su dinero, lo primero que va a tener que hacer es comprar ciertas cosas para poder comenzar su producción. Y acá decimos que compra dos tipos de mercancías. Compra la mercancía vinculada a los bienes finales de inversión, que serían esto. ¿Y qué son los bienes finales de inversión? En realidad es las maquinarias, las materias primas, las instalaciones, ¿sí? Todo lo necesario para producir, todo lo físico, todo aquello que es físico, tangible, que es necesario para producir. Ese es un tipo de mercancía que compra. Y la segunda, que tiene que comprar, es la fuerza de trabajo, para que esos materiales
físicos que compró, esas máquinas que compró, produzcan una nueva mercancía, ¿sí? Combinadas produzcan una nueva mercancía. Entonces, la cantidad de dinero que tiene el capitalista en el momento inicial, que lo tiene en billete o en la cuenta bancaria, que sería el dinero inicial que inicia el movimiento, se va a transformar en este primer momento de compra, se va a transformar en dos tipos de mercancías diferentes y en diferentes cantidades. O sea, se va a transformar en mercancías vinculadas a bienes finales de inversión y se va a transformar en fuerza de trabajo. ¿Estamos? El dinero entonces pasa de manos del capitalista, de su propietario, a otras manos, a otros agentes del mundo económico, en forma de mercancías diversas y en forma de fuerza de trabajo. Esta fuerza de trabajo que compra el capitalista es en realidad un derecho, o tiene sobre ella, un derecho de uso temporario, porque no compra para siempre la fuerza de trabajo, así como compras una máquina, ¿sí? La diferencia ahí es que compro por un tiempo la fuerza de trabajo. Por eso dice, para un uso temporario. ¿Está? Una vez que tiene estas mercancías disponibles, lo que va a generar es combinar una combinación que le permite dar inicio al proceso que llamamos proceso de producción. Entonces, en la combinación de las mercancías, produce, nos vamos al proceso de producción de mercancías, lo que nos permite generar entonces nuevas mercancías que surgen de la combinación de las mercancías iniciales, generando estas nuevas mercancías. El destino de esas nuevas mercancías no son para guardarlas en el stock, no son para reservármelas o para que el capitalista se las reserve, sino que el destino final de esas mercancías son en realidad para destinarlas al mercado, ¿sí? O sea, para venderlas, que es lo que nos aparece aquí en esta flechita. Esta venta que sucede de las mercancías producidas es lo que llamamos entonces su destino a mercado, ¿no? Cuando las mercancías se destinan al mercado. Entonces, si toda la operación que realizó el capitalista hasta ahora sucedió bien, sucedió sin tropiezos, dice Azcurra, lo que va a tener el empresario o el capitalista al final de todo este proceso es que ha recobrado su dinero, pero en una magnitud acrecentada. O sea, aquello que invirtió y compró para producir, lo va a vender en el mercado, y cuando lo venda y recupere ese dinero, ya sea en la forma de billete o en su cuenta bancaria, lo que va a obtener es en realidad una magnitud incrementada o acrecentada del dinero que invirtió inicialmente. ¿Está? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a meternos un poco con las decisiones que el capitalista tuvo que tomar para poder iniciar este proceso. Las decisiones que toma el capitalista para poder generar este proceso de producción van a constituir en realidad una centralidad en dos sentidos. La primera va a ser de carácter analítico y la segunda va a ser de carácter social y político, también jurídico. La primera, que hablábamos sobre el carácter analítico, ¿no? Por supuesto, cuando un empresario toma decisiones, se mete en el encuadre del sistema económico
tomando decisiones a partir de las expectativas que se generan en la realidad, ¿no? Toma decisiones de acuerdo a las expectativas que tiene. Y estos empresarios, estos capitalistas, para el sistema económico, son lo que llamamos el nervio motor del movimiento y resultado del sistema. Porque todo tipo de análisis en estos esquemas van a estar centrados en la figura principal del capitalista. Entonces, cuando se habla de economía, cuando se habla de inversión, oferta, gasto personal, etcétera, siempre se está presuponiendo que actuó, intervino o tomó decisiones un capitalista. O sea que analíticamente vamos a estar siempre en presencia de decisiones capitalistas para movilizar el sistema económico. La segunda clave, que les decía, el segundo sentido, que es el sentido vinculado al carácter social, jurídico y político, las decisiones que toma el capitalista las hace dentro de una sociedad determinada. El autor le llama cuadro social, para referirse a la sociedad. Entonces, va a producir cambios en las estructuras productivas y culturales de esa sociedad, la forma en que se produce y lo que se produce. Y entonces, como es tan fuerte la figura capitalista y nuestro formato capitalista en nuestras sociedades, podríamos decir que se genera una sociedad del capital. Esta parte de la conducta del empresario, esta parte vinculada al carácter social, jurídico y político, ha dado lugar a una gran rama de actividades conceptuales o ramas profesionales que ayudan a decidir a los empresarios. La rama principal en la economía que trabaja estos temas se llama teoría de la decisión, que en realidad es una rama conceptual que presenta distintas alternativas para tomar buenas decisiones en el mundo empresarial y se ocupa de establecer reglas específicas que debe observar el empresario para gerenciar bien, para decidir bien, que en realidad decidir bien es ser eficiente, sostenible, etcétera, ¿no? Pero aún con todo este avance en más de la teoría de la decisión, podemos decir que las decisiones de los empresarios siempre se van a reducir a 3 tipos de decisiones, que son estas que vimos acá: la decisión de comprar, la decisión de vender y la decisión de producir. Estas 3 decisiones, por más complejo que sea el sistema económico de una sociedad determinada, se van a reducir las decisiones del capitalista a estas 3 decisiones fundamentales. Acá se bajó la luz. Profe, ¿podría volver a repetir? O sea, la decisión de compra, de vender y de producir son las decisiones como más importantes del capitalista dentro de este sistema. Las únicas, ¿no? Las únicas que valen en los movimientos económicos, vinculadas al sistema capitalista. Aun cuando se han pensado diferentes acciones sofisticadas o complejas, finalmente se reducen a estas 3: comprar, producir y vender. Desde el pensamiento que estamos analizando vinculado a Marx, ¿no? El autor nos presenta un ejemplo en esto, ¿no? Nos presenta un ejemplo diciendo que podemos pensar algunas decisiones que toman los empresarios que pareciera que no está vinculada con ninguna de estas 3 cosas, dice él. Y el ejemplo que dice es: si el empresario, ¿no?, decide trasladar parte de su capital a otra rama o a otra región fuera y lejos de su ámbito regular de funcionamiento,
esto puede parecer, o sea, si decide utilizar parte de su capital para generar otro tipo de negocio, ¿no? El texto nos dice, esto no parece ser un acto de compra, ni tampoco parece ser un acto de producción, ni tampoco parece ser un acto de venta. Y pregunta, y dice, no es tan así, porque la decisión de transferir parte de su capital a otro mercado va a implicar en principio una expansión en escala de sus negocios. Por tanto, lo que está diciendo es una expansión de su inversión. Y como ya hemos dicho a esta altura, la inversión es igual a compra. ¿Por qué digo que la inversión es igual a compra? ¿Lo entienden? ¿Por qué digo que la inversión es igual a la compra? No, profe, porque, perdón, yo no lo entendí porque en un momento pensé que se relacionaba con la parte de producción de... Claro, exactamente, yo pensé lo mismo, que estaba asociada más a producir. No, está dando un ejemplo de por qué las decisiones siempre se reducen a decisión de comprar, producir o vender. Aun cuando veamos transacciones o decisiones sofisticadas entre empresarios, siempre podemos llevarlo a comprender que la decisión va a estar vinculada a cualquiera de estas tres decisiones. Entonces, el autor nos da un ejemplo, que se los leo, ¿sí? Dice, por ejemplo, si el empresario decide trasladar parte de su capital a otra rama, a otra región fuera y lejos de su ámbito regular de funcionamiento. Esto podría parecernos que no es un acto de compra, ni un acto de producción, ni un acto de venta. Y él pregunta, ¿es así? Y responde, no tanto, ¿sí? Porque la decisión de transferir parte de su capital a otro mercado implica, en principio, una expansión en escala de sus negocios. Por tanto, lo que está decidiendo es una expansión de su inversión. Y como ya hemos visto a esta altura, inversión es igual a compra. ¿Por qué dice esto el autor? ¿Ustedes entienden lo que está diciendo acá? No. ¿Nadie? El ejemplo lo entendieron, ¿no? El ejemplo sí. Bien. ¿Se acuerdan que cuando Para mí, iniciamos profe, les conté? Sí. Para mí es igual a compra porque es otra manera de generar capital, es otra manera de producir dinero, no solamente comprando trabajo, comprando maquinarias. Pero estás hablando de producir entonces. Claro, No, pero se tiene que pagar un dinero que se envía al exterior. Sería no parte de necesariamente comprar puede ser el también. exterior, puede ser otra rama cualquiera. Sí, Fíjense, el exterior cuando o nosotros, algún otro mercado. claro, a una nueva negocio. Cuando nosotros empezamos y parecíamos que estábamos todos de acuerdo ahí, dijimos, un capitalista es aquella persona que sin importar de dónde surgió su dinero, por lo menos a los fines de este esquema, tiene dinero disponible y lo que va a hacer es tomar decisiones para poder acrecentarlo. Para poder acrecentar ese dinero que tiene en sus manos, lo que tiene que hacer como primer paso es comprar dos tipos de mercancías. Mercancías vinculadas a los bienes de capital y mercancías vinculadas al mercado de trabajo, o sea, la fuerza de trabajo. Por lo tanto, lo que hizo el capitalista inicialmente, cuando decidió comprar estos dos tipos de mercancía, es similar a lo que nosotros llamamos inversión. Invierto en máquinas y herramientas y materias primas, invierto en trabajadores para producir después. Pero el primer paso es la compra de esto para poder producir. Por eso en el ejemplo te dice compra igual a inversión. Ah, ¿sí? profe, consulta. Por eso la compra se asocia a una inversión porque está pensado como desde el punto de vista del capitalista. Sí, siempre estamos, Claro. ¿se acuerdan que empezamos diciendo? Claro, ahí está. Ahora entiendo. Todo este análisis está pensado desde el punto de vista del capitalista. ¿sí? Por eso lo pone acá en el centro. ¿sí?
Claro, por eso el capitalista quiere acrecentar y por lo tanto si compra es para invertir. Perfecto, quedó clarísimo. Exacto. Ojo, que podemos hablar de otro tipo de inversión, que acá no la estamos poniendo, que es la inversión financiera, ¿sí? Pero no estamos analizando eso. Okay. Eso está fuera, ¿sí? Acá estamos analizando estamos analizando lo que les dije de título, el proceso capitalista de producción de mercancías, ¿sí? Podría hablar del proceso capitalista de inversión financiera. Eso es otro esquema, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Esto lleva tiempo, pero es lo que es lo que te permite después comprender los textos, ¿sí? Por eso vamos lento acá, porque después decimos palabras que todos parecen que entendemos de qué hablamos, pero no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Por eso nos detenemos y vamos despacito acá, ¿sí? Por eso siempre les digo, vamos a tratar de ver hasta dónde llegamos del capítulo, pues yo prefiero ir lento, pero que entiendan, ¿sí? Bien, ¿seguimos entonces? Da otro ejemplo también el autor, y dice, el empresario decide no comprar, ni producir, ni vender nada que tenga que ver con el giro habitual de sus negocios. Decide ampliar su capital mediante la emisión de acciones. ¿Cuál es aquí la situación? La empresa emite acciones y las vende a terceros que desean comprarlas, ya que buscan obtener una ganancia bajo la forma de dividendo. En la explicación ya estaría el tipo de decisión que ha tomado el empresario. Vende acciones, se dice el autor. Sí, pero esto último ha sido un procedimiento decisorio atado a una decisión mayor, obtener más recursos para aumentar la inversión. Por lo tanto, este proceso también se asocia al proceso de compra. ¿Vuelvo? Clarísimo, para mí está claro. Bien, bueno, si se entiende el primer razonamiento, después van a entender todo en cadena, ¿sí? Bien, seguimos entonces, esos son los dos ejemplos. Después cuando ustedes lean el material, si necesitan, podemos volver, ¿sí? Bueno, ahora seguimos entonces en el marco de este cuadro. En esta primera cuestión que estamos charlando nosotros, vemos que la conducta del empresario, cualquier conducta que tome el empresario, que dijimos que eran de compra, venta o producción, aparecen como decisiones individuales. Pero el autor nos advierte que esa decisión individual va a interferir o va a generar cambios en el contexto y que en realidad el capitalista, cuando toma decisiones para mejorar acrecentar su capital, está también afectando otras áreas de la economía e impactando inclusive en toda la sociedad. Por lo tanto, no nos confundamos de que esto que estamos hablando significa microeconomía, porque lo que estamos explicando pertenece a la macroeconomía porque estamos viendo finalmente cómo repercute en la economía en su conjunto, ¿sí? Y entonces estas decisiones que va tomando el empresario son decisiones que afectan al ámbito de la empresa, pero que también van a afectar al ámbito del Estado, porque el Estado va a tener que acompañar el proceso de producción de mercancías con la regulación adecuada, o no adecuada, pero con la regulación en sí. Y por supuesto, esa relación con el Estado también va a tener incumbencia en las contrataciones de la fuerza laboral, ¿no? Porque hay regulaciones que cumplir. Entonces, por todo esto que venimos diciendo, el dinero que funciona como capital transforma desde el inicio
a su propietario, ¿no?, al capitalista, y al poseedor de la fuerza de trabajo, o sea, al trabajador, como clases sociales específicas. Desde el primer momento, cuando una persona se convierte en capitalista o en empresario, se consolida o se conforma una clase, y desde el primer momento en que se contratan trabajadores, se transforma ese poseedor de la fuerza de trabajo en obrero o trabajador. Y ahí nacen estas dos clases sociales de las que nos habla Marx, que son antagónicas, dice él, que significa que siempre van a estar teniendo objetivos diferentes, opuestos, que no pueden conciliar, dice Marx, porque sus objetivos tienen siempre lógicas diferentes. Luego, con la explicación de esta segunda parte, o sea, con la explicación de la parte de abajo, vamos a empezar a entender por qué, desde el pensamiento de Marx dice esto, ¿sí? También, para cumplir con todo esto que venimos hablando, con el proceso de producción en sí, el capital va a requerir, para el logro de sus objetivos, una esfera jurídica y política fuerte, que apoye este proceso. Y la relación entre capitalistas y obreros van a exigir siempre leyes, reglamentos, que regulen estas relaciones, y que regulen, y lo regulan a través de algunos organismos del Estado. Entonces, las decisiones del capitalista, en términos de su empresa, y con el objetivo de hacer rentable su inversión, no es sencillamente o simplemente una conducta económica individual y nada más, sino que sus decisiones exceden a la firma o a la empresa, y entonces el capitalista es una sola clase social, y las diferentes o las multiplicidad de capitales como uno solo. Entonces aquí pensamos, todos los capitalistas conforman una clase social, todo el capital que poseen los capitalistas lo consideramos, en términos del análisis macroeconómico, como el capital, la sumatoria de todos los capitales. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Siguen acá o me abandonaron? Sí, profe. Bien, sí, ahí profe, veo estamos. 38 conectados, veo. Bueno, después podemos empezar a hablar sobre el capitalismo como una organización social del trabajo, ¿no? Quien organiza al trabajo. Decíamos que el capitalista y el capital constituyen entonces un nuevo orden social, y por supuesto constituyeron una organización del trabajo diferente a la que tenían otras sociedades, ¿no? Cuando hablábamos de las sociedades de tipo feudal, hablamos de una configuración del trabajo totalmente diferente. A partir de la irrupción del capitalismo, se configura un trabajo asalariado y urbano muy fuerte. Y también en la nueva producción, ¿no?, en la producción capitalista, se convierten en mercancía, la producción se convierte en mercancía, o sea, en valor de uso para el cambio, ¿sí? Las mercancías son, entonces, de este modo, productos que se destinan no al consumo personal del siervo y su familia, como era en el sistema feudal, sino que se van a destinar a ser vendidas. El mercado, el dinero, los precios, todos estos conceptos van adquiriendo entonces una
trascendencia en el sistema económico muy fuerte, diferente a la que tenían en la sociedad feudal. Y además, en general, en nuestras sociedades modernas, capitalistas, vemos al mercado de trabajo como un hecho natural, como un mercado natural, y que es el lugar a donde se generan las operaciones de contratación de la mano de obra entre capitalistas y obreros. No era tan natural en otras sociedades, sino que se naturaliza a partir del capitalismo. También podemos analizar cómo se mueve este capital individual para lograr o llegar a ser el capital. ¿Qué es el capital individual? Como definición, el capital individual es una fracción autonomizada del capital social global. ¿Qué es esto en criollo? En realidad son las pequeñas partes del capital global. Ese es a eso se le llama capital individual, que en términos académicos le decimos fracción autonomizada del capital social global. Eso significa que el capital individual es pequeñas partes del capital global. Y la forma en que este capital se mueve en nuestra sociedad tiene esta secuencia. Primer momento, el capitalista se presenta como comprador en el mercado de mercancías y en el mercado de trabajo. Su patrimonio, su dinero, ¿sí? ¿Podría repetir la definición entonces de capital individual? ¿Una fracción Sí. autonomizada o Sí. autonomizada? Autonomizada. Perfecto, listo. Esa es la definición académica, ¿no? Conceptual, Sí. que es como decir, partes autónomas, pequeñas partes autónomas del capital global. ¿Sí? Bien, ahora con esto estoy tratando de explicar la parte de abajo, ¿no? Que sería cómo explicamos esto que dijimos, que lo explicamos acá en hechos dentro de las decisiones del capitalista, cómo lo explicamos en este esquema analítico en una forma académica, ¿sí? ¿Cómo lo explicamos a partir de esta conceptualización económica que estamos haciendo? Entonces, esta primera parte, esto que vemos aquí, que se reduce o se llama proceso de acumulación, no va a ser otra cosa que esto que pasó acá arriba. Esto que nosotros analizamos en la realidad, aquí lo vamos a expresar de una manera más analítica, ¿sí? Y decimos entonces, la secuencia es, en el primer momento, el capitalista compra en el mercado de mercancías y en el mercado de trabajo para poder, utilizando su patrimonio dinerario, y a este lo convierte en mercancías de dos tipos básicos. Mercancías de bienes de capital y mercancías de bienes de trabajo, ¿sí? Realiza entonces de este modo un acto de circulación, porque mueve el capital. ¿Sí? Profe, perdón que me quedé, convierte convierte en mercancías de capital y bienes las mercancías en bienes de capital, lo que veníamos diciendo arriba acá, bienes de capital y mercado de trabajo. Los dos tipos de mercancías que compra. ¿Sí? Esto, sí, profe. si ustedes vieron, yo creo que cometí un error la otra vez, y cuando le subí la clase del jueves, que le subí un video de encuentro en la plataforma, lo subí en otro lado, no lo subí en clases. Entonces no sé si lo llegaron a ver, pero sirve mucho ver ese video para entender el pensamiento de Marx, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de
de estudiar, ¿sí? Les sirve como marco general, ¿no? Obvio que ¿Dónde acá... lo subió, profe? No, ahora lo subí bien, pero la otra vez lo había subido, no le puse clase 5 de noviembre, no le puse ese nombre, y quedó como perdido en otro lado. Vi que 36 o 37 personas lo habían visto, pero estaba en otro lado. Ahora lo subí bien. Lo modifiqué y lo van a ver en la solapa clases, dentro del tema, de este tema en particular, y con la fecha, ¿sí? La fecha de ese día, que fue el jueves pasado. Bien, entonces, les decía, el capitalista, ¿sí? Toma, entonces, se presenta en la primera secuencia, en el primer momento, como comprador en el mercado de mercancías y en el mercado de trabajo. Su patrimonio lo convierte en mercancías de dos tipos básicos y realiza de este modo, entonces, el primer acto de circulación. Dinero representa la letra D, mercancía. Significa que al dinero lo convierte en mercancía. ¿Está? Utiliza su capital dinerario a través del proceso de inversión. Su dinero ahora está convertido en mercancía. ¿Está? Esto es asimilable al proceso de acumulación. ¿Por qué? Porque acumuló mercancías. ¿Mm? ¿Estamos? Este es el primer momento, la primera secuencia. El segundo momento sería el uso productivo por el capitalista de las mercancías que compró. Este momento, ¿sí? En general, los manuales dicen, el empresario procede a la combinación de los factores productivos. ¿Qué quiere decir eso? Produce, ¿sí? Utiliza las mercancías que compró y produce. Combina las mercancías y produce. Entonces, aquí el capitalista ya está siendo un productor capitalista de mercancías, y este acto de este momento es el momento de producción. Ese momento de producción se representa con la letra P, así como el momento de circulación se representa con la letra D-M, dinero constituido en mercancías. En producción decimos que se reproduce con la letra P, y va a dar como resultado otras mercancías nuevas con un valor superior a aquellas que compró inicialmente, ¿sí? Esto entonces corresponde a esa función que decimos función de capital productivo. El tercer momento, que fue este, es en realidad el momento en donde se dirige la mercancía hacia el mercado, que se venden las mercancías producidas. El acto de circulación, que corresponde a mercancía, dinero. O sea, se da el proceso de circulación al revés. Ahora, la mercancía que tengo, que se le denomina mercancía prima, si ven ahí la tilde mercancía prima, me va a redituar más dinero, dinero primo, dinero acrecentado. Entonces, en este momento, hablo de la mercancía construida en dinero. En este esquema específico voy a estar hablando de la circulación y, por supuesto, en términos del movimiento del capital individual, es el momento de la realización, donde se cosecha aquello que se generó. ¿Estamos hasta ahí? Lo único que hice aquí es pasarle en términos conceptuales y con el vocabulario de Marx lo que vimos acá arriba. No hicimos otra cosa. ¿Sí? Ahí veo que alguien pregunta algo, o no sé. Bien, sí. Bien. No sé qué hora es, porque se nos va a cortar. ¿Tienen hora ahí? 9:20. ¿Cómo? 9:20. Tenemos hasta 1:30.
Bien, por hoy, porque están tomando otros exámenes, así que tenemos 7:30. Bien, entonces, aquí, este esquema que vimos hasta aquí, nos va a permitir analizar unas funciones que son vinculadas al pensamiento marxista, que son, a ver si puedo pasar esto, no pasa el power. Bueno, lo tengo en el otro cosito, pero no me pasa. Es la función del capital dinerario, la función del capital productivo y la función del capital mercantil, que eso es lo que está representado acá. Capital dinerario, capital productivo, capital mercantil. Como estamos viendo también que el pensamiento de Marx tiene mucha fortaleza en el análisis del capital, se va a desmenuzar de manera profunda estas tres funciones. La función del capital dinerario, la función del capital productivo y la función del capital mercantil, que en general lo que hacen es colaborar con el movimiento general del capital individual, provocando o introduciéndose en el capital global, ¿sí? La primera, cuando hablamos de función del capital dinerario, esta función, a ver si pasa, no puedo creer. Ahí está. La función del capital dinerario. Si miramos con mayor detenimiento cómo se compone el proceso real de estos tres momentos del movimiento general del capital, decimos D-M, dinero que se constituye o se convierte en mercancía, como el primer momento. Esto se descompone entonces, en cuanto a inversión, a dos cosas. A MP, que representa en realidad todas las mercancías vinculadas a la parte física de la producción, como ser las máquinas, las materias primas, las herramientas, y FT, que significa trabajo vivo, ¿sí? Trabajo vivo, la función de trabajo vivo, está vinculada en realidad a la fuerza de trabajo que aportan los trabajadores a este proceso o a este primer paso. El punto importante que se tiene que destacar es que mientras en DM, en dinero, mercancía y mercancía P, en este proceso DMMP, en este proceso que combina los T's, el capitalista, al pagar por la compra de estas mercancías, entrega el dinero y se apropia de las mercancías en forma plena. En cambio, en este proceso DMFT, o sea, dinero, mercancía, compra de fuerza de trabajo, no hay una cosa mercantil que se enajena, sino que el trabajador vende el uso temporario de su capacidad de trabajo al capitalista, o sea, un tiempo de trabajo específico, de manera que el capitalista cede dinero bajo la forma de salario, pero no se apropia del trabajador o de su fuerza de trabajo como algo, como una cosa, porque no hay cesión de propiedad como en el primer caso, ¿sí? Este intercambio, entonces, de carácter mercantil, pero presenta diferencias en cuanto a la relación valor y propiedad. El capitalista paga por el uso de la fuerza de trabajo durante un lapso de tiempo, de horas, en la fábrica para ponerla a producir, la fábrica, la empresa. La mercancía fuerza de trabajo, entonces, no es una cosa, sino una cualidad que se materializa cuando produce nuevas mercancías para el capitalista, ¿sí? No es una cosa como la máquina o las materias primas o las herramientas, sino que se materializa esa compra cuando produce la mercancía, cuando realiza el acto de producir.
Si me refiero entonces a la función de capital productivo, que sería el del medio, ¿no? Ahí tengo que hablar de 3 tipos de proceso en esta función de capital. Tengo que hablar del proceso de trabajo, del proceso de formación de valor y del proceso de valorización, para poder entenderlo. Entonces, al considerar estos 3 aspectos, me doy cuenta que el primero, el proceso de trabajo en sí, es una relación entre el hombre y la naturaleza, porque en realidad es un proceso en el cual el hombre media, regula y controla un intercambio con los recursos que produce la naturaleza, y lo componen entonces a este proceso la actividad del hombre, o sea, la actividad laboral misma, el objeto y los medios. Esas 3 cosas componen el proceso de trabajo: la actividad laboral, el objeto y los medios. El objeto es la tierra y lo que ella contiene, ¿sí? Todos los recursos, digamos. Si el objeto de trabajo ha pasado ya por un trabajo anterior, aunque sea de modo rudimentario, ya se lo denomina materia prima. O sea que el objeto, entonces, es la tierra, lo que sale de la tierra en forma pura, y cuando ha pasado por un proceso rudimentario en sí, ya lo denominamos materia prima, que es el que mayormente se utiliza en el proceso de producción. El medio, que es el segundo punto que analiza un proceso de trabajo, es un conjunto de cosas que el trabajador utiliza entre él y el objeto de trabajo, y que le van a servir como instrumento para la creación. Entonces, el medio de trabajo son los que caracterizan el proceso humano de trabajo. Este proceso de transformación en el proceso de trabajo modifica al objeto de trabajo y se materializa en productos. O sea, constituye valor de uso. ¿Se entiende? Sí, profe. Estoy metiendo todos los conceptos que ustedes ya vieron también, pero bueno, son todos juntos. Es el primer acercamiento a utilizar todos esos conceptos que ya fueron viendo en las otras economías también, ¿sí? Y por último, cuando hablo de... ya hablé, perdón, el objeto y los medios, ¿no? Bien, la relación del trabajo con la naturaleza, del hombre con la naturaleza. El segundo, que es el proceso de formación de valor, lo que va a representar es que el proceso de producción de mercancías, lo que va a interesar no es el valor de uso de las mismas, sino que nos va a interesar el valor de cambio, la constitución del valor que toma esa mercancía. ¿Qué valor? El valor de cambio, ¿sí? Porque es lo que me va a servir para intercambiarlo en el mercado. Sí. Entonces, esas mercancías van a tener un valor que vamos a buscar, o que el capitalista va a buscar, que sea mayor que la suma de los valores individuales de las mercancías que se utilizó para producirla. O sea, que cuando yo produzco un pan, voy a buscar que el valor de ese pan sea mayor a la sumatoria del valor de la harina, la fuerza de trabajo, el aceite, el gas, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ahí. O sea, no solo quiere producir valores de uso, sino mercancías que contengan un valor mayor a la generalidad de los valores que tenían las mercancías que lo constituyeron. Ese es el proceso de formación de valor. Ahí aparece también el plusvalor, ¿sí? Que sería la plusvalía, que nos
manifiesta que en el proceso de venta de la mercancía va a contener un valor mayor de fuerza de trabajo que el que le pago al obrero por su trabajo en sí. Eso me produce el plusvalor. Igual sobre plusvalor vamos a hablar específicamente en otro capítulo. Y por último, el proceso de valorización, que va a estar vinculado a poder valorizar a través del aspecto principal, que es la fuerza de trabajo, el rendimiento de este proceso. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, hay más. Bien, por último, por lo menos de esta parte del capítulo, la función de capital mercantil, y obviamente cuando nosotros vemos que se completó el ciclo, el dinero no se comportó simplemente como dinero o como mediador de los intercambios, sino que ha cumplido el destino de producir un incremento, o sea, se ha convertido en capital. Por eso decimos que en este proceso de producción de mercancías, el dinero actúa como capital. El dinero que el capitalista lanza a la circulación es recuperado por ese mismo capitalista hacia el final del ciclo en una magnitud superior y ya se ha transformado entonces en capital y por tanto actúa como una nueva, decisiva y fundamental función. Por eso hablamos del proceso de nacimiento del capital, cuando el dinero se convierte en capital. Esto es, digamos, el esquema que nos presenta el profesor, o el autor, es en realidad mostrarnos cuando el dinero se convierte en capital en este proceso. Cuando Marx habla de las clases sociales y dice que son antagónicas, hace una referencia a este esquemita que les puse acá. La primera, DM, D', léase ahí D', no esos dos puntitos, es solo una tilde, nos marca el proceso de que el capitalista invierte dinero, eso sería la primera D, produce mercancía, para con esa mercancía, generar dinero incrementado, o sea, dinero prima, ¿sí? Que sería más dinero que el invertido inicialmente. ¿Está? Esta es la lógica del capitalista. Invierto dinero, produzco mercancía para conseguir más dinero. En cambio, la lógica del trabajador, del obrero, es inversa. ¿Qué hace? Ofrece mercancía. ¿Qué mercancía ofrece el obrero? El capital de trabajo. Fuerza de La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. Sí. O sea, ofrece su mercancía, que es la fuerza de trabajo, para conseguir dinero, ¿sí? ¿Para qué hace eso? Para comprar otras mercancía prima, que les permitan reproducir su vida, ¿sí? Esta es entonces la lógica del obrero. Invierte su mercancía a fuerza de trabajo para obtener dinero y con ese dinero comprar mercancías para la reproducción de la vida suya y de su familia. En cambio, en este esquema, el capitalista tiene otra lógica. La mercancía que produce es para conseguir más dinero, ¿sí? Por esto, por este esquema, que después profundiza Marx, Marx nos dice que las clases sociales, las dos clases sociales específicas, capitalista y obrero, son antagónicas, porque piensan en sentidos antagónicos, ¿sí? No van hacia el mismo objetivo.